Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, y en este momento vamos a explicar la primera tarea de modelos y simulación. Como primera medida tenemos los conceptos básicos de modelado y simulación. Para los conceptos básicos de modelado y simulación, lo primero que se hizo fue la realización de un mapa conceptual con dichos elementos. Entonces tenemos que el modelado y simulación, ¿cuál es su importancia? Entonces la importancia del modelado y la simulación radica en la forma de adquirir conocimiento sobre el comportamiento de un sistema. Este sistema es un objeto de estudio, un conjunto de elementos que interactúan y que se convierten en una fuente de datos observables. Se conocen dos modelos de simulación, que es la parte de simulación y la parte de modelado. En la importancia tenemos que es muy importante por la flexibilidad. Se puede modelar y simular muchas operaciones desde el simulador de procesos industrial hasta ideas de fabricación. Eh, También temas logísticos, cambio de materiales, etcétera. También para probar sistemas grandes y complejos. Se puede simular las operaciones diarias de un sistema de automatización y control industrial. También tenemos el aislado de la vida real. Se puede generar grandes cantidades de información sin tener que tocar un sistema en el mundo real, sin generar retrasos o problemas de control de calidad. También sirve para estudiar el impacto de relaciones entre variables, que es adquirir la comprensión de las operaciones a partir de la variación de diferentes variables, así como la aparición de diferentes complicaciones. En el tema de simulación tenemos que es la experimentación sobre un modelo matemático de un sistema. Un simulador es capaz de obedecer simulaciones, evaluar operaciones, ecuaciones. Generalmente es implementado en una computadora por un procesador mediante algoritmos. Aquí tenemos la división de que es un propósito para la simulación y cuando se está simulando. Entonces, tenemos primero cuando se está simulando, cuando se crean datos, como por ejemplo los acontecimientos históricos antiguos o cuando se procesan datos empresariales complicados para analizar los métodos tradicionales o cuando se necesita experimentar un entorno bajo un costo a bajo riesgo. Igualmente tenemos que esta simulación se usa en procesos industriales y se realiza mediante la selección de un software intuitivo que crea la maqueta visual de un proceso. Se debe tener los conceptos del proceso que se simula, se debe estructurar el comportamiento de las diferentes partes del proceso, se debe proporcionar las condiciones de partida y por último se incluyen los detalles de los tiempos, las reglas, los recursos, las restricciones para reflejar con exactitud el proceso. Asimismo, el propósito de la simulación es la comparación, que determina cuándo la opción es mejor que otra. La predicción, cuando nos interesan los resultados absolutamente finales. También cuando se realiza un análisis, se apoyan las operaciones o evalúan la efectividad de una operación. Se prueba y se evalúa. Se usa para probar parcial o totalmente un sistema. También se usa por un método de investigación y desarrollo. Se centra en el análisis de desarrollo en el sistema que lo indica y también para un medio de educación o entrenamiento. Perdón. Se emplean los ejercicios de adiestramiento individual o grupal. Eh, se puede, tenemos unos tipos de simuladores y los hay de conducción de carreras de vuelos o trenes, de negocios, de logística de producción industrial, clínico, médico y quirúrgico, de redes, perdón, de circuitos integrales. Se puede aplicar esta simulación cuando se utiliza la evaluación del efecto de los cambios de los procesos a los nuevos procedimientos y a las inversiones del capital de los equipos. También se puede implementar mediante los factores como la duración de los ciclos del sistema, rendimiento de bajos diferencias de carga, la utilización de los recursos, los cuellos de botella como tal. Asimismo, para evaluar el rendimiento de un sistema existente o predecir el rendimiento de un sistema comparando las soluciones y los diseños alternativos. También se utiliza para las alternativas de las pruebas y teorías a cambios del mundo real que pueden ser costosas. Y por último, para validar los medios de producción nuevos en las primeras fases del ciclo productivo, para instalar nuevos procesos o existentes para la identificación eh, y, y analizar el impacto de nuevos equipos. En el proceso de modelado tenemos que es la construcción del modelo que representa un sistema de manera simplificada por un objetivo específico. Dicha representación permite de manera predictiva resolver inquietudes, crear condiciones anormales y modificar variables en un proceso sin recurrir a la experimentación.
Estos métodos se aplican en modelos matemáticos, modelos físicos, modelos mentales y modelos verbales. En los modelos matemáticos tenemos una solución simulada que se emplea métodos numéricos y recursos computacionales, y tenemos una solución analítica que emplea la lógica. Dentro de los métodos de solución simulada tenemos el método discreto, que es el estado del sistema cambia a los instantes discretos o equipados del tiempo. Estos cambios se llaman eventos y deben ser infinitos, y se soluciona por medio de procedimientos computacionales. Los métodos determinísticos, el valor de cada variable se conoce cada instante, se puede determinar el estado del siguiente a partir del actual, y se soluciona por medio de métodos de resolución analítica. Y por último tenemos el método dinámico, que es el tiempo que interviene en el estado del sistema, que puede cambiar de estado mientras hace los cálculos, y se soluciona por medio de procedimientos computacionales. En la solución analítica tenemos el método continuo, el método estocástico y el método estático. En el método continuo tenemos el valor de las variables cambia de manera continua, y se soluciona por medio de razonamiento matemático deductivo. El método estocástico, en algunas de las variables las entradas aleatorias. Es un método que se estudia en términos probabilísticos, y esto depende de, de la variable para determinar actualmente, y se soluciona por medio de la probabilidad para hallar curvas de distribución. El método estocástico es muy parecido al método estático es muy parecido al estocástico, y se soluciona por medio del método de solución analítica. Como segundo punto tenemos las etapas de proyecto de simulación, y esto lo explicamos mediante un diagrama de flujo. Entonces tenemos los pasos para la construcción de un modelo. Entonces, como primero tenemos la definición de los objetivos, que es lo primero que tenemos que responder es cómo se define el propósito de un proyecto de simulación. Entonces se define mediante la identificación de la situación del problema y lo que busco a solucionar. ¿Cómo se establecen los objetivos específicos? Se establecen mediante la indicación de las preguntas que quiero responder en la simulación, y se limita al sistema y el problema a trabajar. ¿Cómo se identifican las necesidades de un sistema a estudiar? Se identifican mediante la definición de un sistema en términos de recursos, de tiempo, de presupuesto, restricción y usuario final del modelo. Teniendo esto, entonces pasamos a comprender si reconozco el estado del sistema actual. Si sí, pasamos a la recopilación de datos. Si no, me devuelvo a la identificación de la situación del problema y lo que busco responder. Si pasamos a la recopilación de datos, existe el sistema de simulación existente, y pasamos a responder las preguntas. ¿Cómo se establecen los métodos adecuados para la recopilación de datos? Si sí, se reúnen los datos a partir de la observación de un tiempo de estudio, y si no, se reúnen los datos a partir de la estimación. ¿Cómo se identifican las fuentes de datos por medio del modelo? Se identifican mediante la realización de entrevistas a personas que saben qué pasa en el sistema real. ¿Cómo se identifican los tipos de datos y las necesidades para el desarrollo de un modelo? Entonces se identifican mediante los datos necesarios para el desarrollo del modelo a partir de los objetivos definidos, y si es así, se identifican los datos necesarios para el desarrollo del modelo a partir de un sistema real y la estructura de este. Y como conclusión tenemos que se verifican los datos, se despeja cualquier duda, por simple y lógica que sea. Teniendo claro esto, entonces poseo ya todos los datos suficientes para crear el modelo. Si sí, paso a desarrollar el modelo. Si no, me devuelvo a buscar el sistema a simular existente. Teniendo en cuenta que pasamos al desarrollo del modelo, entonces pasamos a la pregunta: ¿cómo reconozco el tipo de modelo? Entonces se reconoce mediante la elección del tipo de modelo a usar a partir de la magnitud de los detalles requeridos y alcances del modelo. ¿Cómo se plantean las suposiciones para construir el modelo? Se plantea mediante el reconocimiento, la estructura y las reglas de operación del sistema para sacar las suposiciones necesarias de construcción del sistema. ¿Cómo se identifican las variables claves de la construcción?
se identifican mediante la extracción de las variables de un sistema real en un diagrama de flujo lógico. Eh, ¿Cómo se verifica que el modelo está construido correctamente? Entonces pasamos ya a realizar la creación del modelo y la simulación. Si es sí, pasamos a responder la pregunta que es corroborar que las condiciones del sistema real no hayan cambiado. Si es no, nos devolvemos al desarrollo del modelo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta al establecer los escenarios de simulación? Entonces se deben establecer los escenarios de simulación a partir de la duración de la cantidad de réplicas y las condiciones de simulación. De ahí tenemos que pasar al análisis de datos. Nos hacemos la pregunta, ¿qué se tiene en cuenta para la interpretación de los resultados? Se interpretan los datos a partir de la precisión requerida en el proyecto. ¿Cómo se consideran las métricas de desempeño? Se evalúa el desempeño del simulador a partir del cumplimiento de objetivos planteados al inicio. Si se puede usar un resultado para identificar áreas de mejora, se identifica el comportamiento sistemático de los problemas en los sistemas. Si nosotros llegamos a la pregunta si sirvió al simulador, si es sí, se emplea el modelo. Si es no, se revisa manualmente todos los parámetros de la simulación. Como tercer punto tenemos las generalidades en estadística. La primera generalidad es ¿qué son los métodos determinísticos? Los métodos determinísticos son en los que en las condiciones de entrada del modelo matemático generan igual resultados. En estos modelos no se deja ninguna variable a la incertidumbre y se puede determinar los factores que intervienen en la predicción de los resultados. Se usan en simulaciones de situaciones hipotéticas o de sistemas de gestión. Son ideales para la solución de sistemas no caóticos con baja complejidad. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Son métodos en los que por lo menos una variable del modelo es tomada como dato con incertidumbre. Además, la relación entre variables se hace por medio de las funciones probabilísticas. Se usa la probabilidad y la creación de hipótesis para la generación de algunos datos. Los factores que intervienen ocurren de manera impredecible e incontrolable. ¿Qué es una distribución estadística y cuáles son los tipos de distribución estadística? La distribución estadística es una lista de todos los resultados que se pueden ocurrir en un acontecimiento. ¿Qué tan comunes son dichos resultados y cuál es la probabilidad de que la ocurrencia y cuál es la probabilidad de ocurrencia? Se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en distribución discreta y estas son distribuciones que toman un número de valores infinitos que pueden clasificar en varios subtipos, en la distribución de Bernoulli, en la distribución binominal, la distribución de Poisson y la distribución exponencial. Como segundo se distribuyen tienen distribuciones continuas. Una distribución continua describe las probabilidades de un conjunto de valores posibles que es infinito y no se puede contar, y se clasifican así, mediante una distribución uniforme, mediante una distribución normal o gaussiana y mediante una distribución chi cuadrada. ¿Cuándo es una prueba de hipótesis y cuándo se utiliza en simulación? Es un procedimiento donde se acepta o se rechaza algún propósito estadístico de un parámetro. El criterio para aceptar o rechazar la proposición no es la veracidad o falsedad de la hipótesis, sino la información contenida en la muestra poblacional de interés y la consistencia en los datos reunidos con respecto a la hipótesis. Estas pruebas fueron creadas para darle mejor forma al procedimiento de datos. Se usan en simulación para calcular errores estándar o intervalos de confianza. Para revisar el modelo de ajuste de un modelo, es una secuencia ordenada conformada principalmente por dos elementos, que son la hipótesis, perdón, que son la hipótesis y la región de rechazo de la hipótesis nula. Como cuarto y último punto tenemos el software Flexi, que sirve para modelar procesos industriales discretos. En la cara A tenemos como primero los servicios. Entonces dice que se puede modelar en entorno real en un uso de 3D. De manera fácil se pueden revisar las propiedades y características del sistema. Se pueden construir objetos personalizados y configurados. Se puede elegir propiedades preprogramadas que permiten personalizar el sistema. Se pueden llevar los métodos de una manera lógica a través de los diagramas de flujo. Se puede personalizar los códigos a través de la programación para ampliarlo. Se pueden